Buenas noches, soy la licenciada Vanessa Teresa Santos Moreira, soy docente de la carrera de turismo de la Universidad Estatal del Sur de Manabí y mis cátedras que imparto son patrimonio cultural y gestión de patrimonio cultural. Por este motivo he sido tutora de tesis de patrimonio cultural y esta es una de las investigaciones que tiene el tema de las costumbres y tradiciones como potencial patrimonio cultural inmaterial, caso de estudio, Parroquia Sucre, Cantón 24 de Mayo, Ecuador. Esta investigación la realizó el licenciado en turismo, el señor Holger Macías, donde él hizo una investigación de campo y la problemática principal de este tipo de investigación fue de que en Sucre, como es una parroquia que pertenece a este cantón de nuestro país, posee muchos potenciales en lo que respecta a recursos culturales, ¿no? Pero que lamentablemente no han sido reconocidos, inventariados y son un potencial patrimonio cultural inmaterial en el cual se debe valorarlos, ver sus usos y sobre todo que sean registrados en el Instituto Nacional del Patrimonio Cultural, ¿no? Bueno, sin embargo, estas características o potencialidades del patrimonio cultural inmaterial no son aprovechadas no solamente por la Administración Turística o por el Departamento de Patrimonio y Cultura, sino también por la comunidad detentora, que son los tutores principales de este patrimonio. En el objetivo general fue investigar las costumbres y tradiciones como potencial patrimonio cultural inmaterial de esta zona y sus objetivos específicos fueron primero hacer un inventario, se hizo un inventario de estas costumbres y tradiciones que son potenciales de un patrimonio, del patrimonio cultural inmaterial. Después se hizo un estudio antropológico de las costumbres y tradiciones donde se vio cuáles son las más importantes y las más significativas. Y por último se estableció una propuesta para la revalorización de las costumbres, de las tradiciones, como potencial patrimonio cultural inmaterial. Dentro de la metodología se hizo una metodología de campo, pero antes de irnos al campo o antes de que se fue al campo, hizo un análisis documental, una revisión bibliográfica de los principales conceptos, sobre todo patrimonio cultural, pero de los referentes como es la UNESCO, de Prats, Bayar, entre otros, y también del patrimonio cultural inmaterial. También se utilizó un estudio etnográfico, el método etnográfico, donde se realizó una encuesta etnográfica que fue tomada de un ejemplo del manual de José Barandiaran, que es un etnólogo muy conocido, pero que se adaptó a la realidad de nuestro territorio, ¿no? También se hizo entrevistas, también se hizo las fichas de observación, donde aquí en esta investigación se determinó el tipo de tradición o costumbres donde se encasilló en tal ámbito del patrimonio cultural inmaterial. Hay que recalcar que el Ecuador también está suscrito en la Convención de la Salvaguardia del 2003 y que nuestro país tomó los ámbitos del patrimonio cultural inmaterial tal como lo establece la UNESCO. Dentro de los resultados tenemos que se inventaria, en lo que es inventario de las costumbres y tradiciones, se sacaron algunos inventarios. Primer inventario fue la leyenda del hombre misterioso, el caballo negro, que pertenece al ámbito 1 de las tradiciones y expresiones orales. El segundo inventario fue la pelea de gallos finos, que es un juego tradicional, pero que es un patrimonio cultural inmaterial que aún tiene algunas controversias, ya que atenta contra la integridad de estos animales. Y bueno, hay ciertas manifestaciones que tienen este tinte, pero que lamentablemente es un patrimonio cultural inmaterial y forma parte de las tradiciones y costumbres. También tenemos los juegos tradicionales, como los ensacados, que pertenecen a los artes del espectáculo, las noches verbenas, que pertenecen al tercer ámbito, como usos sociales, rituales y actos festivos. Tenemos la fiesta San Ignacio Loyola, que también pertenecen al tercer ámbito del PCI, y las fiestas en honor a la Virgen de la Merced, que es una virgen muy conocida, muy representativa y que también tiene un gran valor simbólico dentro de esta comunidad y también en Manabí. También tenemos la fiesta de la bajada de los Reyes Magos, que está dentro también de este ámbito, usos sociales, rituales y actos festivos. Y también tenemos las ferias gastronómicas, que están dentro de los conocimientos y usos relacionados a la naturaleza y universo. Y por último tenemos la elaboración tradicional de alfeñiques, que está enmarcado en lo que es en el quinto ámbito, técnicas artesanales tradicionales.
aunque también se le puede dar puede estar dentro del ámbito 4, que es conocimientos relacionados con la naturaleza del universo en cuanto a gastronomía. Aquí podemos ver las fotos de las noches verbenas, tenemos aquí como un pequeño altar donde ahí realizan velorios en cuanto a lo que es a un santo o una virgen, ya que en Manabí, en nuestra provincia, se realizan estos tipos de velorios. No solamente el velorio es cuando velamos a una persona que ha fallecido, sino también es una conmemoración por haber recibido o porque se nos cumplió una petición o un milagro a un santo o una virgen y nosotros lo agradecemos mediante un velorio donde hay rezos, se reza el Santo Rosario, pero también aquí algo muy característico que se brinda gastronomía tradicional como corviche, seco de gallina, entre otros, y también bebidas tradicionales. Tenemos aquí también la bajada de los reyes y por último tenemos aquí el seco de gallina criolla, que es elaborado en un horno de leña o el fogón, que le decimos la cocina de Montubio, que es algo muy particular de aquí del Ecuador, sobre todo de la costa y de Manabí, y que fue hace poco declarado como Patrimonio Cultural Inmaterial, que es una cocina que está construida con madera, que está rellena con cenizas, agua, ¿no? Y también tierra, pero que se le empotra una o dos ollas de barro donde se pone leña y ahí se cocina la comida, ¿no? Voy a recalcar que la comida cocida en estos hornos de leña tiene un sabor muy especial y ya está rico, ¿no? Bueno, en otros objetivos es la regularización de las costumbres y tradiciones, donde aquí nos fuimos a la propuesta de la regularización de estas tradiciones y costumbres, ya que lamentablemente algunas se están perdiendo por los procesos de globalización, uno fue por el fallecimiento de sus portadores de saberes, que los portadores de saberes son las personas que contienen esta información y que siguen practicando estas manifestaciones culturales y que estos fallecimientos fue por el COVID, ¿no? También el desinterés de los jóvenes, entre otros factores que están menoscabando nuestras tradiciones y costumbres, ¿no? Y por eso se optó en generar estrategias basadas en la salvaguardia del patrimonio inmaterial de este lugar y las estrategias referentes fueron asesorías y capacitaciones sobre la importancia de hacer una buena gestión del PCI, ¿no? Y estas charlas educativas tienen que ser sobre todo a la comunidad detentora, a las portadores de saberes, que tenían que ser talleres de sensibilización, no solamente sensibilizar a las personas acerca de lo importante que es cuidar o salvaguardar nuestro patrimonio cultural, sino también darle el valor que tiene, porque es representativo, incluso aprender a hacer inventarios, registros, inventarios, para que nosotros seamos después los tutores o los que estamos a cargo de un proyecto de gestión o de salvaguardia de un PCI. De esta manera no solamente estamos sensibilizando, sino también estamos educando a las personas para que ellos mismos sean los gestores de, por ejemplo, una gestión de patrimonio cultural o de una salvaguardia. Bueno, otro aspecto que tenemos que poner en marcha, hay que poner en marcha en esta propuesta también fue el diseño de una página web donde se haría la divulgación de estas manifestaciones culturales, de estas tradiciones, y que las más relevantes fueron, por ejemplo, como la leyenda del hombre misterioso el caballo, tenemos la pelea de gallos finos, tenemos también las verbenas, la fiesta San Ignacio Loyola, la fiesta de la Virgen de la Merced y la bajada de los Reyes Magos. De esta manera, divulgando, también estamos salvaguardando el patrimonio cultural inmaterial, que es una medida de salvaguarda. Dentro de las conclusiones fueron que al inventariar estas tradiciones y costumbres del PCI se logró evidenciar que las diferentes manifestaciones corresponden a cada ámbito y su ámbito del patrimonio cultural inmaterial y que se demostró que actualmente en esta localidad cuenta con estos ámbitos del patrimonio inmaterial que de estas tradiciones y costumbres forman parte de ellos, ¿no? También tenemos otra conclusión que al revalorizar las costumbres y tradiciones de esta localidad, se determinó que existen estrategias para la salvaguardia, que se pueden adaptar estrategias para la salvaguardia de este patrimonio cultural y material, tales como son la divulgación de estas tradiciones y costumbres mediante una página web que no solamente hago conocer a las personas, sino también estoy salvaguardando, y los talleres de sensibilización a portadores de saberes y a la comunidad detentora.
De esta manera estamos salvaguardando nuestro patrimonio cultural inmaterial. No solamente vamos a hacer una ficha, inventariar el patrimonio cultural inmaterial que existe en esta zona, sino también salvaguardarlo. En las recomendaciones que se deben fomentar e incluir a la comunidad para la catalogación y actualización de las manifestaciones culturales como patrimonios culturales inmateriales existentes de esta localidad, ya que estas manifestaciones pueden ser declaradas en un futuro si se hace un proyecto más profundo de cada una de ellas. Y también otra recomendación que se debe motivar y fomentar a los estudiantes a realizar investigaciones en este campo, ya que hay muy pocas investigaciones de patrimonio cultural y sobre todo el patrimonio cultural inmaterial. De esta manera no solamente vamos a publicar mediante artículos científicos, sino también sensibilizar y salvaguardar todas estas manifestaciones culturales que pertenecen al patrimonio cultural inmaterial y sobre todo los que están en riesgo, y también podríamos identificar si hay que aplicar un plan de salvaguardia emergente, urgente, para una manifestación que está desapareciendo, ¿no? En conclusión, el estudio de campo que se realizó en esta investigación fue muy interesante, muy enriquecedora para la persona que hizo esta investigación, ya que no hay un inventario existente, pero Olger hizo esta investigación, le di las directrices y él inventarió todas estas tradiciones y costumbres donde se tradujeron en los ámbitos del patrimonio cultural inmaterial. Aparte de eso, se hizo una encuesta etnográfica a los pobladores donde permitió llenar estas fichas y donde los conocimientos portadores de saberes están plasmados en estas fichas, ¿no? Y también las entrevistas a un antropólogo donde se dio a conocer por qué es muy importante seguir valorizando nuestras manifestaciones, nuestras tradiciones y costumbres, y por qué darle un valor simbólico, porque tiene un valor histórico o un valor de uso, incluso hasta económico, como tiene la última tradición, que es la elaboración del alfeñique, ya que mediante la venta y comercialización de estos genera la economía de la localidad. Espero que les haya enriquecido este pequeño extracto de lo que es esta investigación de las tradiciones y costumbres, ya que hablar del patrimonio cultural inmaterial es muy amplio y se va mucho más tiempo. Pero espero que les hayan interesado y que se hayan enriquecido un poco de esta pequeña intervención acerca de las tradiciones y costumbres de esta localidad.